nos habla, amén, que el apóstol Pablo en ese momento, amén, en ese momento de la historia, estamos hablando de una iglesia que estaba siendo perseguida y estaba viviendo tensiones, amén. Ese es el contexto histórico del lugar donde estaba Pablo predicando. Y también nos habla que el apóstol Pablo en ese momento estaba preso. Es importante esto por lo que él nos enseña, amén. Y Él nos enseña desde una postura donde Él nos anima, pero Él estaba pasando una situación difícil. Él se encontraba preso, dice en Roma. Aleluya. Y el título dice, regocijaos en el Señor siempre. Y vamos a leer desde el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sea conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Puede tomar su asiento, mi querido hermano. Como decíamos al principio, el apóstol Pablo está encarcelado. El apóstol Pablo está pasando una situación difícil. Aleluya. Y cuando él escribe este capítulo, él agradece a la iglesia. Amén, por su apoyo. Él nos anima a que nosotros nos regocijemos en el Señor, dice, siempre. Y otra vez le digo, regocijaos. Amén. Él había recibido la ayuda de la iglesia de Filipenses. Dice que la iglesia de los Filipos había juntado una ofrenda y había mandado a Epafrodita que lleve esa ofrenda para cuidar al apóstol Pablo, que estaba encarcelado, amén, para que le sirva de ayuda. Él estaba preso, dice que él estaba encadenado, amén, estaba preso, como decimos aquí, domiciliario, pero estaba en Roma. Es más, estaba él para ser ejecutado. Esa era la situación de Pablo. Y uno se pone a meditar en el corazón, porque cuando él nos habla y nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Como un hombre que está pasando una situación tan difícil, con pena de muerte, puede decirme, regocijaos en el Señor siempre? Miro mi vida y digo, muchas veces pequeñas situaciones generan tensión en mi corazón. Y muchas veces pequeñas situaciones nos quitan hasta el gozo. Amén. Y son pequeñas. Pero puedo ver a este hombre que él me dice, regocijaos en el Señor. Aquí nos está hablando y nos deja esta enseñanza de saber que solo no podemos lograr nada. Si Pablo habla de regocijarse, él nos está diciendo en el Señor, porque él sabe que nuestra fuerza es imposible, en nuestra capacidad humana es imposible estar en paz y tener gozo cuando estamos pasando una situación difícil. Pero también reconoce que si estamos en el Señor, las cosas son diferentes, las cosas son distintas, porque es la fuerza del Señor la que nos va a traer la fortaleza a nuestras vidas, la que va a levantar nuestros brazos en todo momento, en toda situación.
Aleluya. Y con esto mirando lo que el apóstol habla, en mi corazón dice, tremendo es este varón que verdaderamente entendió en dónde estaba parado, porque él no estaba parado en cualquier lugar, su fe estaba fundada en la roca. Muchas veces decimos nosotros está cimentado en Cristo, pero hay situaciones pequeñas, nos quita el gozo, nos quita la alegría. Amén. Pero el apóstol Pablo, aún desde la cárcel, estaba animando al pueblo de Filipo. Estaba animando y estaba agradeciendo. Él era agradecido porque él estaba pasando una situación muy difícil. Imagínese usted. Era también una necesidad económica. Tal vez en su corazón, aleluya, al estar preso, al estar encarcelado, tal vez el enemigo también le habló a su mente, como le habla a usted y me habla muchas veces a mí. Pero él ahí, al ver que venía Epafrodita para cuidarle, trayendo una ofrenda, no sé si era mucha la ofrenda o era poca, pero él admiraba y agradecía el gesto y la actitud de la iglesia, que era una iglesia generosa, aunque también estaba siendo perseguida y tensionada. Amén. Pero él era agradecido. Amén. Era de esas personas, no sé si usted conoce esas personas que por más pequeño que sea el regalo que usted le da es exagerada y dice, gracias, qué lindo. No sé si a usted le tocó a esas personas, ¿verdad? Pero Pablo era esa persona que tal vez con lo más mínimo él era agradecido. Y la actitud de ir un hermano como Epafrodita a cuidarlo y a traerle una ofrenda para sustentarla era de mucha bendición. Amén. No sé si a usted le pasó que cuando más necesitaba pidió al Señor y alguien le golpeó la puerta y dice, mira, te traigo esto, que es poquito, pero para usted es mucho. Amén. Y es lo que pasaba con Pablo. Él estaba agradeciendo porque había una iglesia agradecida, había una iglesia generosa, perdón. Y él decía, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, aleluya, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Muchas veces repetimos los versículos y creemos, amén, que la palabra del Señor nos va a bendecir. Pero aquí hay un pequeño detalle mientras leía, que en todo momento Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras ofendas. ¿A quién? En el Señor, con toda oración y gracia. Nos manda nuevamente el apóstol Pablo, nos enseña su secreto de ir a los pies del Señor, de ponernos delante de Él, para que todas nuestras peticiones sean oídas delante de Dios. Él nos manda nuevamente como iglesia y usted va a decir, ya lo sabemos. Y es verdad, pero ¿lo hacemos? La pregunta es, ¿vamos, doblamos rodillas, oramos, buscamos, le presentamos nuestras peticiones al Señor? ¿Somos oidores, olvidadizos, o somos hacedores de su palabra? Aquí Pablo estaba enseñando a la iglesia. Él está preso, pero aún así él está agradecido, está gozoso. Él está preso por predicar el evangelio, por cumplir el propósito, por cumplir la asignación que Dios puso en su vida. Y cuando Dios pone una asignación en nuestras vidas, amén, debemos cumplirlo. Y con gozo, debe haber gozo en nuestro corazón al servirle al Señor, amén. Aunque haya consecuencia.
Porque el enemigo siempre va a poner pruebas, siempre va a poner situaciones difíciles. Pero ¿cuál es mi actitud ante esa adversidad? ¿Cuál es mi actitud ante esa situación difícil? El apóstol Pablo nos muestra que aunque él estaba pasando una situación de adversidad, había gozo en su corazón y nos decía: regocijaos en el Señor siempre, siempre. Él nos está diciendo que el gozo no tiene nada que ver con las circunstancias externas, sino el gozo tiene que ver con la comunión que yo tengo con mi Padre. Tiene que ver, aleluya, con lo que yo tengo, esa relación diaria con el Señor, sabiendo que Él me va a librar, que Él me va a levantar, sabiendo que Él va a proveer. Muchas veces no sabemos de qué manera. Aquí el Señor usó a uno de los que estaba con Pablo, Epafrodita, que le lleve una ofrenda. Nosotros no sabemos. Elías dice que vinieron cuervos a darle de comer. Dios usa de muchas maneras, Él no trabaja con molde, pero Él siempre suple a sus hijos. Amén. Siempre suple a sus hijos. Aleluya, te adoramos, Jesús. Él nos manda que tengamos gozo constante y que haya paz de Dios en nuestro corazón. Y en el versículo 8 nos dicen esto: pensar. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Aquí Pablo nos está hablando, amén, el Señor nos está hablando a través del apóstol Pablo, que tengamos una mente correcta. El apóstol le decía a la iglesia de los filipenses y nos dice a nosotros que nuestra mente tiene que estar enfocado en lo correcto. Amén. No en lo, vamos a decir, en el doble sentido. Siempre en lo bueno, lo amable, lo puro, lo sincero, para evitar ¿qué? Conflictos. ¿Sí? En ese momento Pablo le hablaba a la iglesia de Filipos porque vivían en una sociedad pagana, que eso mismo entraba a la iglesia. Y para evitar los conflictos entre hermanos, Pablo le decía: tengan enfocada siempre su mente en lo correcto. Hoy nosotros también estamos en una sociedad pagana, también una sociedad que no honra a Dios. Y nosotros vivimos en esa sociedad y estamos constantemente, amén, relacionándonos con diferentes cosas. Pero aún así el apóstol nos dice que tengamos enfocado nuestros pensamientos en lo correcto, no siempre pensando en lo malo. No siempre pensando, amén, que nos van a dañar. No siempre pensando que el otro está enojado conmigo. No me saludó, seguramente está enojado por algo. Puede ser que mi hermano esté pasando una situación difícil. Míralo, ahora está feliz. ¿Qué será que tiene tanto? Muchas veces decimos: mira, tiene un auto. A ese no le pasa nada, tiene todo. Usted no sabe. No sabe cómo consiguió el vehículo. No sabe si está endeudado para terminar de pagar el vehículo. No sabe si está afligido porque no llega a pagar la cuota del vehículo. Que tengamos nuestra mente enfocada en lo bueno, siempre bendiciendo. Qué bueno, hermano, que prospera. Dios te siga bendiciendo. El Señor también va a hacer conmigo como lo está haciendo con vos. Amén. Aleluya. Él nos sigue hablando y después nos habla de las dádivas de los filipenses. Y él dice, el famoso versículo que muchas veces todos repetimos, y lo he repetido para hacer cualquier cosa
que yo quiera hacer, lo digo y usted también lo puede decir. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y nos mandamos. Y muchas veces son cosas que nosotros queremos para nuestras vanidades. Su palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo digo y me mando. Y cuando no logro el objetivo, me enojo o digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no ha sucedido? Y ¿sabe qué dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. El versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí nuevamente el apóstol Pablo está diciendo que él ha aprendido a contentarse porque él está en Cristo. Él está en Cristo. Ese, mi querido hermano, es el gran secreto de que muchas veces nosotros creemos que el Señor suelte las bendiciones a nuestras vidas, pero no estamos en Cristo. Y usted me va a decir, pero yo voy a la iglesia y hace muy bien, pero no solamente es necesario que usted venga a la iglesia, sino es necesario que usted esté en Cristo. Y estar en Cristo es tener comunión con Él, es buscar, es estar leyendo su palabra, es orar. Estar en Cristo es dejar que el Espíritu Santo moldee tu carácter y sea usted, aleluya, igual que yo, forjado al modelo de su Hijo Jesucristo. Que nos vean a nosotros y nos digan, vemos a Cristo en tu vida, aleluya. El apóstol Pablo decía, sé vivir en abundancia y en escasez. Por todo y para todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted, mi querido hermano, no está en Cristo y no camina bajo la voluntad del Padre, bajo la voluntad, aleluya, del Espíritu Santo, déjeme decirle que nada va a poder lograr, amén, porque Él dice, apartado de mí, nada podéis hacer. Es necesario estar en Cristo. Como iglesia es necesario tomarnos de la mano del Señor cada día, aleluya, poner su palabra al frente, caminar en la obediencia, amén, de sus mandamientos, tener una mente correcta, aprender a vivir en todas las circunstancias de forma gozosa, sabiendo que lo exterior, aleluya, no depende mi gozo de lo que tengo o no tengo. Mi gozo es, aleluya, porque tengo una salvación tan grande y es por gracia. Amén, es por gracia, aleluya. Te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres digno. La palabra del Señor nos habla que este pueblo de Filipenses era un pueblo generoso, aleluya. Por eso también el apóstol agradecía y elogiaba ese espíritu, amén, de generosidad. Él estaba pasando una situación difícil. Y este pueblo no es que tenía abundancia, pero de lo poco que tenía, también compartía. ¿A cuánto les gusta compartir? Amén. ¿A cuánto les gusta? Por ahí uno va a decir, bueno, pero lo que yo tengo es porque yo me he ganado. Y es verdad, pero ¿quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te fortalece cada mañana para que puedas levantarte e ir a trabajar? Hay un Dios todopoderoso, amén, que te da la fuerza. El versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muchas veces usamos ese versículo
y verdaderamente también lo he usado para ponerme en desafíos y en metas que quiero para mi vida personal, para mi hogar, para mi familia. Amén. Y he dicho muchas veces, pues Cristo me va a soltar todo. Pero aquí, mi querido hermano, el apóstol está hablando a los filipenses y le está dando una bendición y una promesa, porque era un pueblo generoso, era un pueblo dadivoso, que como le decía al principio, no sé cuánto fue la ofrenda que le mandaron al apóstol Pablo. No sé si fue mucha o fue poca, pero sé que fue de todo corazón para ayudar al ministro. Fue para ayudar, amén, al siervo que estaba en ese momento preso por predicar el evangelio. Mi querido hermano, la palabra nos anima y nos enseña que aprendamos como iglesia a ser generosos con aquellos que necesitan, con aquellos que están pasando una situación difícil. Amén. Siempre, aleluya, aquellos que sean bajo el propósito de Dios. Aleluya. Porque el apóstol Pablo estaba cumpliendo un propósito. Y aún el Señor así movió la mano de la iglesia para que le pueda suplir. Así también, mi querido hermano, usted sepa que cuando usted esté en los planes de Dios y usted se conduzca de la mano de Cristo, Dios le va a suplir todas las necesidades para que la obra avance, para que el propósito se cumpla. Aleluya, amén. Seguramente en algunas situaciones vamos a ser personas que demos, pero también vamos a ser personas que podamos recibir, porque así también el Señor hace esa reciprocidad, amén, que demos, pero también podamos recibir. Él dice en su palabra, Él nos va a suplir, Él nos va a dar conforme a su riqueza. Cada día nosotros nos esforzamos, es verdad, pero Él nos da la fuerza, Él nos levanta. Él suelta los recursos, amén. Y aquí el apóstol Pablo estaba verdaderamente pasando una escasez material. Él estaba pasando una necesidad material y él sentía gozo en su corazón. Por eso él bendecía al pueblo, por eso él enseñaba de que siempre sea una mente correcta, por eso él animaba que estemos gozosos. Ese es el tiempo, hermano, que nosotros como iglesia también podamos estar gozosos cualquiera sea nuestra situación, que podamos tener una mente correcta en medio de un mundo que constantemente, aleluya, está en contra de la palabra de Dios, que podamos cambiar nuestra mentalidad, que tengamos pensamientos correctos de parte de Dios y que también seamos corazones generosos, que también seamos corazones, aleluya, dispuestos para tender la mano, para levantar al que necesita. Y es ahí, aleluya, cuando el apóstol Pablo nos habla en todo el capítulo 4, que los que estamos en Cristo vamos a recibir una bendición hasta que sobre y abunde. Amén, dele un aplauso al Señor, porque es palabra de Dios, es palabra del Padre hacia nuestras vidas, amén. Yo no sé cuál es la necesidad que usted tiene, yo no sé cómo ha venido su corazón en esta noche, pero déjeme decirle, mi querido hermano, que hoy es la noche donde el Señor nos ha permitido que podamos, aleluya, escuchar esta palabra y meditar. ¿Cómo estoy en mi corazón? ¿Hay gozo? ¿Cómo le estoy sirviendo al Señor? ¿He perdido la fe? ¿Cómo es mi servicio? Aún en los momentos de prueba estoy animando a otro, estoy levantando los brazos de otro como el apóstol, o estoy desanimada, o estoy desanimando a otros. Aleluya. ¿Cuál es mi mente? ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Tengo pensamientos correctos o mis pensamientos constantemente, aleluya, están dañando mi fe? ¿Sabía usted que cuando no tiene el pensamiento correcto, aleluya, está dañando su fe? Porque no puede avanzar. Un pensamiento incorrecto y continuamente pensando en lo malo mata mi fe, quita mi fe. Aleluya.